Toda mi infancia vivía a la sombra de las comparaciones, escuchando cómo ella era el ejemplo perfecto y yo nunca estaba a la altura. Me culpaban por no ser como ella, por no alcanzar sus logros. Era como si mi existencia fuera un error, una nota desafinada en la sinfonía de la perfección familiar. El día que lo perdí todo, que sentí que mi propia identidad se disolvía bajo el peso de esas expectativas, encontré la única cosa que realmente importaba, mi propia voz, mi propio camino. Toqué fondo, pero en ese abismo, una pequeña chispa, una promesa silenciosa, empezó a brillar. Antes, mi vida era una pintura en tonos pastel, aunque a menudo borrosos por las lágrimas contenidas. Recuerdo las reuniones familiares, el murmullo constante, mira a Sofía, qué buenas notas, qué educada, qué talentosa. Y luego, la mirada sobre mí, la frase implícita, ¿y tú? No había malicia en la voz de mis tíos, o al menos eso querían hacerme creer, pero el veneno de la comparación se filtraba en cada poro de mi ser. Mis padres, agotados de defenderme o quizá también cegados por el brillo de Sofía, se limitaban a encogerme de hombros o a soltar un ya aprenderá. Tenía sueños, claro, ¿quién no? Quería diseñar, crear cosas hermosas, pero cada vez que mostraba un dibujo o una idea, el comentario era invariable. Sofía podría hacer eso en 5 minutos y con más perfección. Vivía en una jaula dorada, adornada con las expectativas de otros, pero una jaula al fin y al cabo, donde mi yo verdadero se marchitaba. Mis risas eran forzadas, mis logros menores, mis aspiraciones, susurradas solo en la soledad de mi habitación. Sentía una presión constante, una necesidad de demostrar mi valía que nunca podía satisfacer. Era una carrera sin línea de meta, una batalla que no sabía cómo ganar, con un oponente al que nunca pedí enfrentarme. La vulnerabilidad era mi pan de cada día, la esperanza, un ave que rara vez se posaba en mi ventana. El primer gran giro, el golpe que lo rompió todo, llegó con la universidad. Había logrado entrar a la carrera de diseño gráfico, mi sueño, con mucho esfuerzo. Sofía, por supuesto, estudiaba medicina, la carrera de verdad, la que traería honor y prestigio a la familia. Mis abuelos no tardaron en dejar claro cuál era la elección superior. Una cosa es un hobby y otra una profesión, sentenció mi abuela con su tono más dulce, que siempre me parecía el más cruel. Recuerdo ese día con una claridad dolorosa. Era mi primer trabajo importante, un logo para una pequeña empresa local. Lo había diseñado con el alma, con la convicción de que finalmente podría demostrar algo. Lo mostré orgullosa en una cena familiar. La reacción fue glacial. Mi tío, el padre de Sofía, lo examinó con desdén. ¿Esto es lo que haces? Parece cosa de niños. Sofía ya está en prácticas en un hospital, salvando vidas, y tú con dibujitos. Sus palabras fueron como puñales, no solo por el contenido, sino por la frialdad de su voz, la facilidad con la que desestimó mi esfuerzo. La mirada de lástima de mis padres fue casi peor que la burla. Ese día, algo dentro de mí se rompió. No fue solo decepción, fue una sensación de traición, de ser completamente incomprendida y desvalorizada por aquellos a quienes más amaba. Las lágrimas me quemaron los ojos, pero me negué a dejarlas caer. Me levanté de la mesa, la silla raspando ruidosamente el suelo, y salí de la casa sin mirar atrás. Esa noche, la lluvia caía a cántaros, reflejando el diluvio en mi alma. Me sentía vacía, despojada de cualquier autoestima que me quedara. Los años que siguieron fueron una espiral descendente. Cada intento de encontrar mi lugar, cada proyecto, cada pequeña victoria, era minimizado o comparado desfavorablemente con el éxito de Sofía. Ella se graduó con honores, consiguió un puesto envidiable, se casó con alguien prometedor. Yo, por mi parte, me debatía en trabajos precarios, intentando montar mi propia agencia de diseño, lidiando con clientes difíciles y la constante presión económica. La soledad se convirtió en mi compañera más fiel. Había momentos en que miraba mi reflejo y no reconocía a la persona que me devolvía la mirada. Ojos hundidos, una expresión de constante preocupación, la alegría, una emoción olvidada. Me sentía rota, desesperada, atrapada en un ciclo de fracasos autoimpuestos y juicios externos. La gente, mi propia familia, me veía como la oveja negra,
la que nunca lograría despegar. Las llamadas de mis padres eran una tortura. Sofía va a comprarse una casa. Sofía ha sido ascendida. Cada noticia de su triunfo era un recordatorio de mi supuesta insuficiencia. Había días en que no podía levantarme de la cama, abrumada por la sensación de ser una carga, de no valer nada. Mi mundo se volvió pequeño, oscuro, desaturado, como una fotografía antigua que ha perdido sus colores con el tiempo. La desesperación se aferraba a mí como una sombra permanente, y la impotencia era un nudo constante en mi garganta. Justo cuando creí que no podía haber más oscuridad, cuando sentí que el último hilo de esperanza se deshilachaba, la vida me ofreció una pequeña chispa, un diminuto resquicio de luz. Fue en un café, un día lluvioso, mientras garabateaba diseños en mi cuaderno, la única vía de escape que me quedaba. Una mujer mayor, con ojos sabios y una sonrisa cálida, se sentó a mi lado. Me vio frustrada, casi a punto de rendirme con un encargo. «Veo algo especial en lo que haces», dijo, su voz suave como un bálsamo. «Pero parece que no lo ves tú misma». Me sorprendió. Era la primera vez que alguien, fuera de mis sueños, valoraba mi trabajo sin comparaciones. Me contó su historia, una vida de desafíos y superación. «No puedes construir tu propia torre en los cimientos de otra persona», me aconsejó. «Tus cimientos son tus propios talentos, tus pasiones. Sé dueña de ellos». Sus palabras resonaron en mi interior, encendiendo una pequeña hoguera en el páramo de mi alma. No era un consejo mágico, pero era el empujón que necesitaba, la validación de una extraña que nadie de mi familia me había dado. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me sentí menos sola, menos equivocada. Una diminuta llama de esperanza comenzó a parpadear en mi interior, un primer paso hacia la transformación. Esa conversación fue el catalizador. Fue un proceso lento, doloroso, pero necesario. Decidí que ya no viviría por la aprobación de los demás. Empecé a trabajar con una determinación férrea, noches enteras frente a la pantalla, aprendiendo, mejorando. Los fracasos seguían llegando, pero ahora los veía como lecciones, no como sentencias. Me especialicé en branding de identidad corporativa, un nicho donde podía plasmar mi creatividad y ofrecer un valor único. Abrí mi propia agencia, pequeña al principio, un solo escritorio en mi apartamento, pero mía. Mis primeros clientes fueron pequeños negocios locales, pero cada proyecto, por modesto que fuera, lo tomaba con pasión y profesionalismo. Hubo días de duda, de querer tirar la toalla, de escuchar de nuevo las voces del pasado. Pero cada vez que eso sucedía, recordaba a la mujer del café, su sonrisa, sus palabras. Fui tejiendo una red de contactos, cultivando relaciones, construyendo una reputación basada en mi propio esfuerzo y talento. Mi cartera de clientes creció, mi equipo también. Comencé a ver el sol de nuevo, a disfrutar de mi trabajo, a sentirme orgullosa de lo que construía. Mi oficina se mudó a un espacio más grande, con vistas a la ciudad. Cada morning era un nuevo comienzo, una oportunidad para seguir creciendo, para demostrarme a mí misma que era capaz. La lucha era constante, pero la dirección era clara, hacia arriba, hacia adelante. Me sentía cada vez más fuerte, más resiliente, más dueña de mi destino. La persona vulnerable y rota comenzaba a difuminarse, dando paso a una versión de mí misma que ni siquiera sabía que existía. El tiempo puso todo en su lugar. Mi agencia, Identidad Visual, se consolidó como una de las más innovadoras del sector. Habíamos ganado premios, teníamos una lista de espera de clientes importantes y mi equipo era mi segunda familia. La oficina en el centro de la ciudad era un hervidero de creatividad y energía. La persona que alguna vez fue considerada la que nunca llegaría a nada era ahora una empresaria exitosa, respetada en su campo. Y fue en ese momento, en la cima de mi propio esfuerzo, cuando el pasado llamó a mi puerta. Un día, mi secretaria anunció a una visita inesperada. Cuando vi a Sofía de pie en mi recepción, el tiempo pareció detenerse. Ya no era la imagen radiante de perfección que recordaba. Había ojeras bajo sus ojos, una expresión de agotamiento y, por primera vez, una vulnerabilidad que nunca le había visto. Se sentó frente a mí, visiblemente nerviosa. Su carrera en medicina, según me contó, se había estancado.
Las promesas de ascensos no se cumplieron, la política del hospital la ahogaba, y la pasión que una vez la movía se había extinguido. Me pidió trabajo. No un favor, no una recomendación, sino un puesto en mi agencia, lo que fuera, para empezar de nuevo. La ironía era palpable, casi cruel. La misma persona que mis tíos habían presentado como el epítome del éxito, la que había sido mi referente forzado, ahora buscaba una oportunidad en la empresa que yo había construido desde cero, en el campo que ellos habían denigrado. En sus ojos vi una mezcla de vergüenza y desesperación, y también, una pizca de admiración que nunca imaginé ver. Y así, el círculo se cerró. Sentada frente a ella, no sentí ni rencor ni triunfo, solo una profunda quietud. Había pasado tanto tiempo soñando con este momento, con la validación, con el reconocimiento. Pero la verdad es que ya no lo necesitaba. Mi éxito no se definía por su fracaso, ni mi felicidad por su dolor. Miré a Sofía, la prima que había sido mi sombra y mi tormento, y vi a una persona, un ser humano luchando, como yo lo hice alguna vez. Le ofrecí una oportunidad, un puesto de asistente administrativo, lejos del diseño que era mi pasión, pero un comienzo. No por piedad, sino por la persona en la que me había convertido, alguien que entendía la lucha, que valoraba el esfuerzo y que creía en la segunda oportunidad, especialmente para aquellos que se atrevían a pedirla. Ella aceptó con una gratitud que me conmovió. El camino no fue fácil para ninguna de las dos. Ella tuvo que aprender a adaptarse a un mundo completamente diferente, y yo tuve que aprender a verla no como la perfecta Sofía, sino como una colega, una compañera de equipo. Juntas, trabajamos para construir algo nuevo, algo que trascendía nuestras viejas comparaciones y rivalidades. Mi agencia prosperó aún más, no solo por el talento, sino por la lección de humildad y humanidad que habíamos aprendido. La redención no fue solo mía, fue compartida, un silencioso entendimiento de que el verdadero éxito no se mide en comparaciones, sino en la capacidad de construir nuestro propio camino y, quizás, de tender una mano a aquellos que se han perdido en el suyo. El cierre de esta historia no fue un grito de victoria, sino un susurro de paz. Si alguna vez te sientes atrapado en la sombra de las expectativas de otros, si las comparaciones te roban el aliento y la sociedad te dice que no eres suficiente, recuerda esto, tu valor no lo define nadie más que tú mismo. La vida es un viaje, lleno de caídas y levantadas, pero cada cicatriz cuenta una historia de supervivencia, de crecimiento, de una fuerza interior que no conocías. No hay un solo camino hacia el éxito, ni una única definición de la felicidad. Tu pasión, tu autenticidad, tu perseverancia son los cimientos más sólidos sobre los que puedes construir tu propia vida, tu propia identidad. Confía en tu voz, incluso cuando tiemble. Persigue tus sueños, incluso cuando parezcan inalcanzables. Y cuando el mundo te empuje hacia abajo, recuerda que tienes el poder de levantarte, de transformarte, de brillar con tu propia luz, una luz que nadie podrá opacar. No eres la sombra de nadie, eres el sol de tu propio universo. Y al final, la verdadera victoria no es derrotar a quienes te compararon, sino encontrar la paz contigo mismo y con tu propio camino. Es en esa aceptación donde reside la verdadera redención y la más profunda de las inspiraciones.